Bien, quiero, antes de pasar a la meditación que el Señor ha puesto en mi corazón, quiero que veamos, os voy a invitar a hacer un viaje por Israel, ¿vale? Y más que ver el paisaje, me gustaría que fijarais vuestros oídos en lo que dice el comentarista, porque es un judío que no es creyente, pero habla de Abraham, que es el padre de Israel. Y el título que él le ha puesto a ese reportaje y a esos comentarios es La persona más influyente de la historia. Y el Señor pues ha puesto en mi corazón que esta mañana pues hablemos acerca de este hombre. ¿Quién era? Abraham. Estaba hablando de judíos que no son creyentes, pero que son judíos creyentes del Antiguo Testamento. Así es que vamos a ver. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la tercera porción de la Torá llamada Lech Lechá, vete, nosotros vamos a intentar aprender de sus sabidurías por medio de un paseo que estoy haciendo en la ciudad de Ramat Gan. Voy a caminar desde esta colina a un lugar que se llama Sheva Tahanot, que vendría a ser 7 estaciones que históricamente se pulía los cereales para hacer la harina. La porción comienza cuando Dios le aparece a Abraham y le dice Lech lecha me'artzeja u'mimoladetja u'mibet abija el haaretz asher areka, es decir, vete de tu tierra natal, de tu nación y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Y Abraham hizo caso y vino. Estando acá, él se transformó en el padre de los pueblos. Y una de las cosas que quiero hablar hoy es sobre cómo se transformó Abraham en un líder. Abraham no era un rey, no fue un guerrero, no tenía poderes sobrenaturales, no fue una persona sobrenatural. Él, la gran mayoría de su vida, vivió una vida tranquila junto con su esposa, alejado del poder y de la fama. Lo que lo convirtió en una persona especial fue el coraje que tenía por ser diferente. Cuando en todo el mundo en el que él vivía la gente iba atrás de los ídolos, él decidió dedicarle su lealtad a un solo Dios. El mundo completo estaba de un lado y él estaba del otro. Mientras paseamos, lo que voy a intentar demostrar o contar o enseñar es cómo el pueblo judío también a través de los siglos recibió esa enseñanza, esa semejanza de Abraham y siempre intentó ser como él, estar al lado, ser diferente, siéndole fiel también a su ideología, a sus creencias y a su solo Dios de Israel, para transformarse en lo que es hoy también un pueblo diferente, un pueblo líder en un montón de campos. Empecemos a caminar, vamos a ver el contraste de lo moderno y lo antiguo desde esta ciudad, y les aseguro que les va a gustar tanto lo que vamos a ver como lo que vamos a escuchar. Empecemos. Bueno amigos, mientras miramos y apreciamos los rascacielos de la ciudad Ramat Gan, vamos a meternos en la historia, en el comienzo de la historia se podría decir. Y quiero contarles de que los líderes son los conductores, pero eso no significa que ellos no son conducidos. Eso sí, lo que a ellos los conduce es diferente a lo que conduce a las masas, a la mayoría de la gente. Los líderes no actúan desde el conformismo. Ellos no hacen lo que hace el resto por el simple motivo que es algo que haga la mayoría. Ellos son conducidos por una voz interna que, si bien todos la tenemos, no todos la escuchamos. Ellos no ven lo que hay, sino lo que debería haber. Piensan fuera del molde y marchan en otra dirección. El símbolo más dramático de este fenómeno llamado líder está en la porción de esta semana. Aquellas palabras que recordé al principio de Génesis 12. Y no en vano sé el versículo de memoria. Yo creo que todo judío lo sabe como el Shema Israel, oye Israel. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿por qué era fundamental semejante deslocamiento de todo eso? Aquel deslocamiento de las 3 cosas que nos dicen en este versículo. Primero,
Porque por lo general la gente actúa desde el conformismo. Ellas se adaptan a convenciones conformes a su tiempo y espacio, mientras absorben la cultura que los rodea. Y ahí es cuando dicen me'artzeja, de tu nación, de tu tierra. Y después, si seguimos en un nivel más profundo, las personas, son influenciadas por sus vecinos y sus amistades. Y por eso hay que salir mimola de teja. Es decir, en la tierra donde naciste. Y en lo más profundo de las profundidades, las personas, son formados por la mano de sus padres y la familia en la que se criaron. Y por eso hay que salir también mi beitabija, de la casa de tu padre. Quiero que seas diferente, le dijo Dios a Abraham. Y no me refiero a un ser diferente, común y corriente. Me refiero a un ser diferente y único que tenga como objetivo comenzar algo nuevo. Una religión que no vaya detrás de poder o símbolos como las religiones de la época que idolatran todo lo que se mueve. Yo quiero una religión. למען אשר יצבע את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. Esta es una de las tajanot quemas o molinos de granos en las que se pulían los cereales para hacer pan y derivados del mismo. Data de miles de años y aprovecha las aguas de este río que corre que se llama Ayarcón. Miren qué lindo, amigos. Pero yo voy a seguir con el relato. Pasó los siglos y nosotros como pueblo judío, descendientes de Abraham, no somos los únicos, pero somos uno de los tantos y aún vemos que ser judío significa cuestionar lo convencional que muchas veces lleva a que pueblos enteros se dejen llevar por la idolatría y el paganismo. Eso pasó en Europa en el siglo XIX y a principios del XX. Era una era de nacionalismo, en la cual la persecución detrás del poder en nombre de una patria llevó a miles de consecuencias. Una persecución que trajo consigo 2 guerras mundiales y la muerte de decenas de millones de personas. Se podría decir que hasta el día de hoy nos siguen golpeando las secuelas de esas guerras o de conflictos entre países que se basan en el nacionalismo, como por ejemplo el conflicto actual entre la Corea del Norte y la Corea del Sur, por dar un ejemplo, o en nuestro caso, el ejemplo de Irán en busca de fuerza nuclear para imponer su poder por medio de ese tipo de armamento nuclear. Amigos, no faltan en este mundo conflictos que van acompañados de violencia o guerras por todo o por cualquier cosa. Yo creo que es un error pensar en ídolos o en idolatría solo basándonos en un aspecto exterior, en estatuas, figuritas o íconos. Eso pertenece a la antigüedad y es como que ya lo dejamos atrás. La manera correcta de pensar en ídolos o idolatría de estos tiempos, de la actualidad, es concentrándonos en lo que ellos representan: fuerza. Así era el dios del mal en el antiguo Egipto, el Baal en los cananeos, Mush en los moabitas o Zeus con los griegos. Así son los misiles o las bombas de los terroristas o de los países infractores de la ley en nuestros días, que yo llamo idolatría. Miren qué hermoso pájaro, amigos. Está esperando un pececito para atraparlo con su pico y comerlo. Vamos a ver si tenemos suerte y vemos cómo se alimenta, al mejor estilo de la National Geographic. La fuerza nos permite gobernar el resto sin que estén de acuerdo. Los fuertes siempre hicieron lo que se les dio la gana y los débiles sufrieron las consecuencias. Aquí quiero meter al judaísmo. El judaísmo es una constante crítica al poder y a la fuerza. Cuando nosotros leemos la literatura judía a través de los siglos, llegamos a una sola conclusión: que el judaísmo siempre fue en contra de todo eso. El judaísmo basa su nación en la fraternidad y en que sus componentes sean garantes los unos de los otros, en la responsabilidad colectiva. Siempre se ocupó de formar una sociedad en la que vio al individuo como un objeto creado por Dios y a su imagen. Al judaísmo le interesó siempre una visión que nunca se concretó completamente, pero que jamás se dejó de perseguirla: transformar al mundo en un lugar que hay caridad y justicia.
hermoso bosque, amigos. Qué lindo aire que se respira aquí. ¿Escuchan los pájaros cómo nos están acompañando? ¿No es realmente una belleza esto? Abraham es sin ninguna duda la persona que más influyó en la historia. Por hoy siguen su camino miles de millones de fieles cristianos, musulmanes y judíos, que ellos representan más de la mitad de toda la humanidad. Y eso, amigos, que Abraham no gobernó ningún imperio, no lideró ningún ejército monumental, no hizo ningún milagro e incluso jamás profetizó hacia personas. Abraham es el ejemplo supremo de toda la historia de la humanidad de una persona que influyó sin aplicar la fuerza. ¿Cuál fue entonces el secreto de su influencia? Que Abraham estaba dispuesto a ser diferente. Mientras el mundo estaba todo de un lado, él estaba del otro, como dije antes. El líder, sabiendo de que todo liderazgo requiere de soledad, él sigue haciendo lo que piensa. Él sabe que no siempre la mayoría tiene razón y a veces hay que estar solo. Peces muertos, amigos, son llevados por la corriente y peces vivos nadan en contra de la corriente. Y así se maneja la conciencia y el coraje. Así somos los hijos de Abraham, los que estamos dispuestos a poner los ídolos de turno a prueba. Y es por eso que Abraham fue ordenado en esta porción a salir a la misión de su vida, irse de su nación, del lugar donde nació y de la casa de su padre, porque solo de esa manera podría liberarse de la presión social, en este caso del conformismo. Líderes, amigos, deben estar dispuestos a ir en contra de la corriente. Y hablando de los judíos, uno de los motivos por los que los judíos se transformaron en líderes en casi todo campo que se lo propusieron, economía, física, química, en la industria de la vestimenta, la prensa o en la industria del espectáculo, incluso en Estados Unidos, o la música, ellos lideraron en todo campo o tema existente en la humanidad por encima del número absoluto que representan, y la razón es porque siempre fue un pueblo dispuesto a ser diferente. Durante miles de años, los judíos han sido un ejemplo raro, extraño, de un grupo que se niega a asimilar una cultura dominante que los rodea o a adoptar la religión dominante del lugar en el que vivieron o en el que viven hasta el día de hoy. Los judíos son la voz que va en contra del gran diálogo de la humanidad. Como judíos, nunca vamos o van detrás de la mayoría solo porque son mayoría. Y eso pasa época tras época, siglo tras siglo. Cuando el judío se encontró o se encuentra en el bosque y tiene que decidir por dos senderos desconocidos, teniendo que elegir uno, siempre eligió por aquel que transitó menos gente, aquel que tenía menos huellas, aquel que pisó una minoría. Y eso hizo siempre la diferencia que cambió todo. Esa es la diferencia que crea una nación de líderes. El paseo lo vamos a terminar en esta laguna, en el corazón de Ramat Gan. Creo que fue suficiente con haber visto una de las 7 estaciones que trabajan la materia prima para sentarnos aquí y terminar aquí y deleitarnos con esta hermosa vista. ¿Qué les parece? Lej leja, vete, como le dijo Dios a Abraham en este sentido, significa estar preparado para emprender un viaje, mayormente solitario. Lej leja, anda tú solo. Ser un hijo de Abraham es tener el coraje de ser diferente, de enfrentarse a los ídolos de la época, cualesquiera sean los ídolos y cualesquiera sean las épocas. En una era de politeísmo, donde hay muchos dioses, significó creer en un solo creador, que es también el Dios de la historia. Ser judío, amigos, es tener el coraje de viajar solos si fuera necesario, de ser diferentes, de nadar en contra de la corriente, de hablar en la era del relativismo, de los absolutos de la dignidad humana, bajo la soberanía de Dios, que nació en las palabras Lej leja. Ser judío, amigos, es desear escuchar la pequeña, débil voz de la eternidad instándonos a viajar, a movernos, a avanzar, continuando con el viaje de Abraham hacia un destino desconocido en el horizonte lejano de la esperanza. Listo, amigos, espero que les haya gustado el paseo. De ser así, les voy a agradecer porque le den un me gusta. Y si aún no lo hicieron, suscríbanse al canal Un Bakari Suelto en Israel, amigos. Bien.
creo que al oírlo todo lo que él ha estado diciendo como judío, es evidente, podemos aplicarlo directamente a nuestra vida espiritual. Y es lo que en esta mañana, pues con la ayuda del Señor, vamos a meditar. Porque nosotros tenemos el ejemplo de Abraham para vivir vidas de fe, vidas en las cuales crecemos, y él dice ser un líder. Nosotros decimos ser un hijo de Dios, que imitan la experiencia que tuvo que vivir Abraham. Deciros que el espacio que hemos visitado con este hombre es un barrio de Tel Aviv. Ya sabéis que Tel Aviv es una ciudad muy grande y ha ido abarcando mucho territorio dentro de la parte de Israel. Israel es muy pequeña, todo el país. Así es que Tel Aviv ocupa un espacio muy espacioso, muy grande. Bueno, pues centrándonos en el tema que con la ayuda del Señor vamos a meditar, lo podéis abrir vuestras Biblias en el capítulo 22 del libro de Génesis, y los versículos del 1 al 13 serán los versículos que vamos a meditar. Y debemos de decir que la madurez en nosotros, en las personas, se adquiere a través de la experiencia que vamos alcanzando con el paso de los años, ¿verdad? Vamos aprendiendo, vamos madurando, vamos sintiendo pues cómo vamos reaccionando de ciertas maneras, y lo vemos siempre por la capacidad que tenemos para enfrentarnos a las distintas situaciones que la vida nos va deparando, que es en definitiva lo que vivió Abraham. Sal de aquí, deja tus padres y tu madre, deja tu país y sígueme. Así es que eso es lo que Cristo dijo a sus discípulos: dejad y seguidme. Somos discípulos de Cristo. Así es que esa madurez se ve especialmente cuando hemos de afrontar situaciones y experiencias en las que tenemos que estar solos, pero también cuando estamos acompañados. O sea, que se nota. O sea, vamos a tener la carrera con que anunciaba Damaris. Bueno, pues vamos a estar con mucha gente, y allí también va la gente a ver que somos distintos, que no somos como ellos. Y lo cierto es que en esas circunstancias, cuando tenemos que enfrentar una enfermedad y tenemos que ir al quirófano, todos de alguna forma hemos tenido que entrar alguna vez al quirófano y sabemos lo que se siente en esa soledad. Nos acompaña nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres hasta la puerta, pero luego allí nos tiemblan las piernas muchas veces. O cuando vamos a un trabajo nuevo, son experiencias que crean en nosotros tensión. O cuando vamos a un examen, vamos solos. Y en la misma situación, pues nos crea una tensión que se nos van todas las cosas de la cabeza, se nos pierde la memoria. Así es que es necesario que la madurez se vaya manifestando en esa tranquilidad y en ese dominio de las circunstancias. Bueno, pues en el caso de Abraham, tuvo que experimentar una prueba muy delicada. Así es que también tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo, que también tuvo que enfrentar solo, totalmente solo, la prueba más dura que podía soportar un ser humano. ¿Os acordáis dónde fue? Pues fue en el Getsemaní. En Lucas 22 nos lo explica. Hasta el punto que nuestro Señor Jesucristo tuvo tal tensión que tuvo que decir al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Después de salir, se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Y allí entonces le dijo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mirad cuál era la tensión que había que en nuestro Señor Jesucristo, que el Padre envió un ángel para que le consolara, le fortaleciera. Así es que, angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así es que cuando se levantó de orar, volvió a sus discípulos y los encontró
dormidos. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad. Bueno, hermanos, es un planteamiento que está claro y que realmente cuando tenemos que ser imitadores de Abraham, como nuestro padre de la fe, como un hombre que se erigió de una forma especial en obediencia al Señor, pues, hermanos, es en esas circunstancias que hemos de echar mano de la fe. Es la fe la que, decía Cristo, mueve montañas. Porque en la experiencia personal, pues cuando experimentamos dolor, cuando estamos enfermos y cuando estamos pues en una situación en la que nuestras emociones están alteradas, la fe siempre es la fuerza que nos hace levantarnos y nos hace ir adelante. Podemos actuar de una forma o de otra, siempre movidos por ese motor invisible que se llama fe. En la soledad de la fe, pues las decisiones de la vida las tomamos solos. Es cierto que a veces pedimos consejos, recibimos consejos, los escuchamos, pero las decisiones son personales, son intransferibles. Y otra cosa que también sabemos acerca de la fe es personal. No la podemos transferir. Nos gustaría poder dar esa fe a nuestros hijos, ¿verdad? Es algo que ellos pueden ver en nosotros, como lo vemos en Abraham, como lo vemos en los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, pero ha de salir del corazón. Es algo que no podemos comunicar, no podemos regalar, no podemos darla. Ojalá pudiéramos, ¿verdad? Pero es que en definitiva la fe es el combustible que necesitamos para andar por esta vida. El Señor le dijo a Abraham, sal, ve. ¿Qué le movió para hacer ese movimiento tan importante? Bueno, pues realmente pues en cualquier detalle pequeño de nuestra vida necesitamos fe. Yo aquí tropezaba con la experiencia de un amigo mío, el padre, os lo he dicho alguna vez, el padre de ese muchacho, de un hombre que iba en el avión, que aquel loco alemán estrelló en los Alpes, ¿verdad? Así que, pero de todas formas, cuando tenemos que coger el avión, muchos de nosotros no queremos viajar porque tenemos un referente que nos hace, pero cuando subimos al avión subimos con fe, si no, no subimos. Necesitamos fe. Bueno, para todas las cosas de la vida, porque es imprescindible, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones de perplejidad. En nuestra vida yo creo que hay veces que no podemos entender absolutamente nada. Yo creo que todos hemos pasado algún episodio de este tipo, ¿verdad? Y nos encontramos totalmente perplejos. Y los creyentes tenemos la ventaja de tener fe en Dios. Porque a veces incluso siendo creyentes nos parece que como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Yo le estoy pidiendo, pero parece que mi oración no la escucha, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Y sobre todo, cuando parece que además el Señor, en lugar de contestarnos, hace las cosas al revés, ¿verdad? El otro día me decía Carlos, he ido a hacer las pruebas y parece que van a repetirlas porque parece que en vez de ir para adelante, la cosa no va para atrás. Y estamos todos orando al Señor y decimos, Señor, ¿no nos escucha? Sí que nos escucha, pero nos sigue sosteniendo esa fe, esa certeza de que la soberanía de Dios está por encima de todo y que Dios puede hacer milagros aún en medio del desierto, en que estemos viviendo. Pero es necesario la fe en Dios, porque esa es la que nos mueve en todos los órdenes de la vida, es la que es válida, porque es la que nos da fe también en nosotros mismos. Lo que los psicólogos dicen, la autoestima. Muchas veces las circunstancias nos llevan a tener una autoestima muy destructiva. Bueno, pues tener fe en Dios realmente nos da fortaleza, nos da confianza y nuestra autoestima entonces se multiplica. Pero también tenemos necesidad de fe para confiar en los demás, creer en los demás, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo de este personaje no me fío? ¿Por qué?
no nos incita, no nos despierta realmente confianza. Pero quizás también es importante que tengamos fe en nosotros cuando hemos de afrontar situaciones distintas, ¿no? O sea, ¿estamos seguros de nuestras posibilidades? A veces decimos, voy a hacerme un mueble. Y alguien nos dice, ¿pero tú eres carpintero? No. Pues entonces, y te pones y a lo mejor no lo haces. Pero normalmente lo haces porque tienes fe. Y sabes que de la nada puedes construir un mueble y no eres un carpintero. Necesitas fe para realizar cosas que realmente, aunque no sean algo propio de ti, sí que tenemos algo que es propio de Dios. Dios es el creador y nos ha hecho esa imagen y semejanza y nos ha dado una capacidad creativa, nos ha dado una capacidad. Pues tenemos que buscar todos esos resortes porque el Señor los ha puesto a nuestra disposición. Bueno, pues centrándonos en ese capítulo 22, vemos el nacimiento. En el capítulo 21, del 1 al 9, nos narra el nacimiento de Isaac. Dice el versículo 9, y fijaros tantas experiencias que tuvo Abraham contradictorias. Dice el versículo 9 del capítulo 21 de Génesis, pero Sara vio que el hijo de Agar, que era la egipcia, era la segunda esposa de Abraham, la egipcia, el cual ésta había dado a luz a Abraham. El hijo de Agar se burlaba del hijo de Sara. Así es que Sara le dijo a Abraham, échala, no quiero. Bueno, ese nos daría pie a un mensaje, a una reflexión muy amplia de todo lo que vivió Agar. Tuvo que marcharse, pero lo importante es que fijaros que a los 100 años Abraham ha de despedir a Agar y a Ismael para complacer a su esposa Sara. O sea, Dios le pide un sacrificio mayor. Por si esto fuera poco para Abraham, Dios le pide su hijo. El hijo que Dios le había prometido que le diera y que le dio de forma tan fantástica, o sea, casi milagrosa, ¿verdad? Un hombre con casi 100 años, cuando Sara oyó que lo que el Señor le había dicho, ¿qué hizo? Reírse, ¿verdad? Se puso a reír. ¿Cómo vamos nosotros ahora a tener? Bueno, pues ese hijo que Dios le había dado de una forma tan especial y que él amaba por encima de todas las cosas, era su único hijo, pues Dios le pide que lo sacrifique. Así es que el sacrificio se iba a realizar en el monte Moriah, justamente en el mismo lugar donde luego, años más tarde, o siglos más tarde, se edificó el templo de Dios. Así es que dice el capítulo 22, versículos 1 y 2, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham diciéndole, Abraham, él respondió, heme aquí. Aquí Abraham está mostrando su carácter. ¿Cómo es Abraham? Cuando oye la palabra de Dios, ¿qué hace? Responde, heme aquí. Yo creo que este es la primera forma, el primer mensaje sencillo que viene a nosotros esta mañana. Es cómo respondemos a la llamada de nuestro Dios. Hemos estado oyendo a este judío cómo él explica que era necesario dejarlo todo. Y el Señor nos convoca, nos llama y nos reúne. ¿Y dónde estamos? ¿Heme aquí o bueno? O sea, la pandemia ha hecho realmente pues auténticos estragos, ¿verdad? Y todavía hoy día a muchos nos cuesta pues responder, heme aquí, y venir a la adoración y a la alabanza a nuestro Dios. Bien, bueno, pues centrándonos en la experiencia de Abraham, pues Abraham dice, heme aquí, y escucha algo que resulta muy duro. Sacrifica lo que más quieres. Bueno, pues el Señor a veces nos prueba. Y es un medio que utiliza Él para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos.
Solamente cuando pasamos dificultades podemos desarrollar la paciencia. La paciencia es algo que nos cuesta practicar, ¿verdad? Esperar en el Señor. Nos permite descubrir los recursos que tenemos de nosotros mismos, porque es cuando pasamos dificultades, cuando nos vemos sorprendidos porque nuestra reacción es la que no esperábamos, porque el Señor estaba allí. Y pude en esas circunstancias comprobar que el Señor me daba paz, que el Señor estaba ahí a mi lado. Si no hubiera sido de esa forma, seguramente no habríamos podido experimentar tal cosa. Así es que Dios nos dio y nos da, pues en medio de las situaciones difíciles de la vida, su presencia y nos da los medios para afrontarla. Así es que es otro medio para profundizar en nuestros conocimientos respecto de Dios. Podríamos aquí traer aquí a Job. Tenemos el libro de Job, lo hemos meditado algunas veces y realmente nos damos cuenta que Job pasó lo que tuvo que pasar y todas sus reflexiones, todas las lecciones que él pudo aprender para decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos, realmente en esa soledad, en esas experiencias especiales de dificultad, es cuando podemos ver con los ojos de la fe a nuestro Dios. Cuando tenemos conflictos intelectuales. ¿Os imagináis qué pensaría Abraham? Mi Dios es distinto a esos dioses que tienen en los pueblos de este mundo. Mi Dios no acepta sacrificios humanos. Y ahora me pide esto. Realmente, intelectualmente, tenía un problema tremendo. Un conflicto que no tenía respuesta. Y que digamos, porque los conflictos espirituales, porque no podemos separar el conflicto espiritual de nuestra forma de pensar, que es lo que yo pienso. Y eso es lo que realmente nos permite crecer en el conocimiento de ese Dios que muchas veces nos resulta difícil de comprender. Así es que, en ese sentido, la prueba se convierte en una oportunidad en la vida. Porque afrontar la prueba requiere compromiso personal. Porque no nos podemos poner de lado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos de nuestros problemas, de nuestras inquietudes y hablamos con alguien y tenemos que acabar diciéndole qué fácil se dice, ¿verdad? Qué fácil se habla en la cabecera de una cama cuando uno está enfermo. Tú estás bien y yo estoy aquí. Bueno, pues esta es una realidad. Y cuando nos toca a nosotros afrontarla, no podemos mirar hacia otro lado. Yo recuerdo cuando fui al servicio militar. Yo no quería ir al servicio militar. Hice todos los medios a ver si me podía librar y no me libré. Pies planos, la espalda mal, no sé qué, no sé cuántos. Y tuve que pasar el servicio militar. Son las experiencias, pueden ser, cada uno podría aquí exponer su propia situación. Nadie puede pasar el puente por nosotros. Esta es una circunstancia que sabemos de una forma clara en nuestra vida. Así es que podemos decir que esa prueba, la dificultad, se convierte en la oportunidad, porque siempre hay un antes y un después de esas pruebas. Y lamentablemente, el problema nuestro es que aprendemos siempre de nuestros errores. Cuando acertamos, pero cuando nos equivocamos, entonces aprendemos y nos damos cuenta de la realidad. Y el Señor le dice, mira, sacrifícame lo que tú más quieres. ¿Sabéis lo que amaba más Dios? Dios amaba a su Hijo por encima de todas las cosas. Era parte de Él mismo. Pero Dios sacrificó a su Hijo. Y hermanos, el problema es que muchas veces, no solamente la gente que no conoce al Señor,
sino nosotros, con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de proceder, estamos sacrificando a nuestro buen Salvador. No nos damos cuenta y hacemos aquello que Él no quisiera, pero Él dio su vida por nuestro rescate. Esto es importante que lo valoremos y lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces. Hay muchas cosas que son más importantes que lo que nosotros podemos valorar. Y para Dios, sus criaturas, es lo más importante. Y no se desentiende de ellas. No se desentiende de nosotros. Ahora, hay una pregunta que quisiera seguir presentándoos. ¿Qué es lo más importante en mi vida, en tu vida? Ese es un diálogo que es exclusivamente con Dios. Bueno, pues Él quiere para ti y para mí que lo más importante en nuestra vida sea la santidad y sea la verdad. Ser realmente como Él es. Ser realmente como Él nos ha hecho. Porque Él nos ha hecho originalmente perfectos. Pero el pecado nos ha transformado. Él quiere que seamos humildes. Él quiere que seamos obedientes a su voz. Que escuchemos su palabra como Abraham. Heme aquí, Señor. Pero fijaros además, Dios le habló a Abraham de noche. Y es curioso porque cuando tenemos una dificultad y un problema, por la noche no podemos dormir, ¿verdad? Por eso el conflicto que se produce en nuestra alma requiere obediencia y una respuesta de verdad, una respuesta auténtica, que es lo que leemos en los versículos del 3 al 10. Hay una realidad en todo lo que vive Abraham en este proceso. No hemos leído el texto porque creo que lo conocemos todos suficientemente. Y vemos cómo los tiempos de Dios pues son tiempos que están en la eternidad. No son nuestros tiempos. Y nosotros, en cambio, contamos el tiempo por minutos. Dicen a la niña por la cual oramos, que no me sabe, Mariona, le han dicho 2 años de tratamiento. Y nosotros decimos 2 años. Qué pesado, qué duro. A Carlos le han dicho 1 año para ver el resultado del tratamiento que tienen que hacerle. Qué pesado se hace ese tiempo. Son la parsimonia que supone la obediencia, la confianza en nuestro Dios. Bueno, pues dice el versículo 3 que Abraham calla y obedece, y llama la atención que no lo dice a nadie, lo lleva solo. Asume que tiene un conflicto intelectual y espiritual, un conflicto especialmente duro. Bueno, pues él se levanta y prepara la leña para el holocausto, toma 2 siervos, emprende el camino y por el camino va hablando con su hijo. Después de 3 días y 3 noches, lógicamente, llega al lugar ordenado por Dios y allí construye un altar. Ya sabemos cuál es el diálogo que tiene con su hijo, porque su hijo no es tonto. Y dice, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Qué vamos a hacer? Dios proveerá. Esta es la palabra que va a quedar en el final de nuestro mensaje. Bueno, las cosas llegan, todos conocemos. Llega a levantar el cuchillo Abraham, porque está dispuesto por encima de todo a obedecer la palabra de Dios. Dios me ha dicho que haga esto. Lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Eso es obediencia. No se planteó qué le iba a decir a su esposa cuando volviera, si realmente se hubiera consumado el sacrificio, ¿verdad? ¿Qué le hubiera dicho Sara? ¿Qué hubieran pensado los criados de su amo, que lo tenían en un pedestal? Era para Abraham, fijaros qué sencillo era. ¿Sabéis quién tenía el problema? No era Abraham, era Dios. Así pensaba Abraham. Dios tiene un problema, Dios proveerá, Él sabrá.
Hermanos, ese nivel de fe, yo quiero para mí que el Señor realmente me lo conceda, porque una de las cosas que aprendemos aquí es que cuando Dios habla, ¿qué hacen los hombres? Gritan. Abraham nos enseña que cuando Dios habla, los hombres callan. Dios es el Señor, Dios es el soberano. Y eso nos cuesta mucho comprenderlo y entenderlo. Y fijaros que Abraham aparentemente no piensa nada, pero su mente, yo estoy seguro que está bulliendo, está realmente alterada. ¿Cómo puede ser que el Dios santo que abomina la idolatría y el pecado? O sea, los demás dioses sí que aceptan esas cosas, pero mi Señor, ¿por qué me pide una cosa tan terrible como esta? Hermanos, insisto, y es muy importante, Dios y yo. Dios y tú. Es una relación personal, intransferible. No se trata de tener criados y confiar y esperar, ni tener amigos. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida que hemos de pasarlo solos. Y la perplejidad de esta forma se proyecta reconociendo la soberanía de Dios. No habían respuestas a las preguntas que seguramente se hacía Abraham. Porque, hermanos, en las crisis más fuertes, donde la fe se ejercita, es la fe la que se ejercita especialmente. Porque, ¿qué es la fe? La certeza de las cosas que no se ven. Carlos, necesitas mucha fe. Mariona, necesitamos, no Carlos, estamos orando al Señor nosotros y estamos realmente pidiendo cada día. Necesitamos fe. Todo lo que pidierais, ¿cómo? Con fe. Cristo le tuvo que decir a más de uno, tu fe te ha salvado, tu fe te ha limpiado. Hermanos, esta es una realidad que hemos de afrontar nosotros personalmente con nuestro Dios. Y lo que decíamos, el problema es de Dios. Él lo solucionará. Y está tan identificado con el Señor y tiene tanta confianza que lo deja todo en sus manos. Encomienda al Señor tu camino. Espera en Él y Él hará. ¿Y cuántas veces cuando no nos dormimos por la noche hemos recitado cuál? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me harás. Y además luego nos ponemos a contar los borreguitos y pasan los borreguitos y no nos dormimos. Y pasa a la 1, a las 2. ¿Os ha pasado? A mí sí. Bueno, hermanos, pues algo tenemos que aprender de todo esto que estamos viendo aquí, porque a veces nuestros problemas parecen montañas y como podemos ver, nuestros problemas están también en las manos de Dios. La experiencia de Abraham le dice que Dios soluciona todos los problemas, aún los que él se ha buscado solito. Porque, hermanos, no todos los problemas nos los pone el Señor. En el caso de Abraham, dice que debido a la tierra, al hambre que hubo en la tierra, decide marchar a Egipto. Y teme cuando llega a Egipto que Sara, que es una mujer de una belleza extraordinaria, pues sea codiciada por el rey. Y entonces él teme que lo mate a él para tomarla y llevarla a ella a su harén. Así es que, ¿qué deciden? Ahí no estaba el Señor. Ellos decían, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a decir que tú eres mi hermana. Bueno, todos conocemos, en Génesis 12 nos lo explica, si no, luego lo leéis en casa porque no hay desperdicio en esa experiencia de Abraham. Dios intervino porque Dios nunca está ausente, aún en nuestros errores, está también a nuestro lado. Así es que lo que sí sabemos que en la Biblia ha quedado como el estar en Egipto, que es sinónimo de extravío, carnalidad y sensualidad. O sea que Egipto,
El pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto, porque Egipto significaba todas estas cosas y mucho más para el sufrimiento del pueblo. Pero parece que la experiencia de Abraham con eso no acabó, porque cuando llegó al Negev, pues, que es la parte sur de Palestina, y se acercó al rey Abimelech, en el capítulo 20, nos explica que hizo lo mismo que en Egipto. Le volvió a decir, mira, tú eres mi hermana, ¿sabes? Y Abimelech, pues como se lo creyó, la tomó y se la llevó. Y fue Dios quien tuvo que decir a Abimelech, mal, bueno, ya conocéis, os acordáis, ¿verdad?, de esta historia, de modo que Dios no va a tolerar el adulterio, no lo iba a permitir y por lo tanto lo impidió. Así es que Abraham, en medio de todas estas cosas, pudo ver cómo Dios también solucionaba un grave problema familiar. Lot, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así es que Abraham vio también la mano de Dios como le daba un hijo de una esposa vieja y el más viejo. O sea que realmente ahí había algo extraordinario. En Hebreos 11 se nos dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene. Tenía una visión de algo que no veía, pero que sabía que Dios lo había prometido y que Dios lo iba a hacer. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel. Y por lo tanto, de uno solo, y estando este muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Esa es la exposición que hace el libro de Hebreos respecto de este personaje que estamos meditando. Y así llegamos pues al último punto de nuestra reflexión, porque la obediencia, cuando se ejercita, tiene recompensa. Y lo vemos en los versículos del 11 al 14. Dios quiere que Abraham experimente toda la fuerza del poder de Dios para salvar al hombre y dejar claro el testimonio para nosotros. Abraham se ha convertido, que era un hombre como nosotros, en un ejemplo que ilustra lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo. Sabía que Dios tiene poder para resucitarlo, dice Hebreos. Su fe le empujaba a obedecer sin tener la más mínima duda, sin titubear. ¿Cuántas veces el Señor pues tiene que enseñarnos a nosotros, verdad? Dice el versículo 11 que vino el ángel del Señor, y ese ángel del Señor es la manifestación en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, de modo que ahí tenemos un tema para reflexión muy interesante. Aquí se manifiesta como agente de juicio y también de protección y liberación, y dirige e instruye y actúa especialmente, es el medio de salvación, nuestro Señor Jesucristo. De modo que ya actuaba, ya procedía en el Antiguo Testamento. Y dice el texto que le provee un sustituto, un carnero que morirá en lugar de Isaac. Un mensaje importante que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Porque la Biblia explica que la consecuencia del pecado del hombre es la muerte física y la muerte espiritual. Estamos lejos de Dios. Pero el don de Dios es vida espiritual eterna en virtud de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, el apóstol Pablo dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos hijos de Dios. Somos hermanos en la fe de Abraham y de todos aquellos que vivieron vidas de dependencia de Dios.
porque la muerte espiritual es vivir esta vida sin tener comunión con Dios. Aquellos que no tienen comunión con Dios están muertos en sus delitos y pecados. Es abandonarse a la suerte de la influencia destructora de la vida material, estar mirando todo lo que hay alrededor y querer ser esclavos del pecado. Y eso trae consecuencias en la vida de las personas. La ley del pecado es el efecto devastador de la ausencia de Dios en la vida de las personas. Donde no está Dios, allí está el diablo actuando. De la misma forma en que la ausencia de vida en todas las cosas supone la degeneración y su destrucción. Así es que cuando morimos, hay la destrucción de nuestro cuerpo. Ahora, hermanos, Dios, que es el autor de la vida, pues podemos decir que su ausencia implica la muerte. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, hay unos textos muy largos, voy a centrar a irme al versículo 10, aunque los anteriores no tienen desperdicio. Dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios. Eso es lo que hizo Abraham en su vida, buscar en obediencia, seguir los mandatos de Dios. Y que seáis, dice el apóstol Pablo, fortalecidos con todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Con gozo damos gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, todo eso lo ha puesto nuestro buen Dios a nuestro servicio, para que tengamos comunión con Él en obediencia profunda y sincera de la palabra de Dios, de lo que nos dice en su palabra. Así es que lo importante de todo esto es comprender y asumir lo que es la soberanía de Dios. Abraham, es verdad, como hemos dicho, no puede entender nada de lo que Dios le pide, pero está dispuesto a obedecer, pues su voluntad está sometida a la voluntad de Dios. Qué ejemplo tan sincero y tan claro. Y Dios sí que sabe y entiende lo que Abraham no sabe ni puede entender. Lo que yo no entiendo, mi Dios sí que lo entiende. Lo que yo no comprendo, Dios sí lo sabe. Su experiencia así lo ha demostrado. Y cuando ha obedecido, las cosas han salido bien, han ido para bien. Porque Dios es el autor de la vida. Dios es vida y es el promotor de todo bien. Dice Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene fe, todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Abraham es un hombre de fe y, como hemos visto, confía en Dios. Por esto esta expresión se ha convertido en el grito de esperanza y seguridad de todos los que hemos depositado nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo para hacer la voluntad de Dios en todo momento. Aquellos que hemos estado dispuestos a vivir vidas alejadas del pecado y dispuestos a imitar la obediencia de estos hombres de fe, estos hombres consagrados, y sobre todo de nuestro Salvador Jesucristo, que llevó la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Así, hermanos, que termino diciéndoos, Dios proveerá, es la certeza de las cosas que no se ven, es la fe en Dios. Que el Señor nos bendiga.